Asistimos a una República Argentina que no brinda las mejores condiciones de vida digna para toda la población. No solo no provee alimentos necesarios para millones de personas, siendo y considerando que es un país productor de alimentos, tampoco asegura una vida placentera porque sus habitantes están atravesados por dificultades de diversa índole. Todo esto genera incomodidad, malestar, mal humor, intranquilidad y todo a posteriori deriva muchas veces en trastornos psicológicos y problemas cardiológicos. Por citar ejemplos, los individuos debemos padecer cortes de calles, cortes de rutas, cortes de energía eléctrica, paros del transporte urbano de pasajeros y demás inconvenientes que perjudican sobremanera y alteran el ritmo habitual de los ciudadanos. Vivimos muy mal, esto hay que decirlo con todas las letras, y creo que vive mal hasta aquel que tiene una muy buena posición económica, ¿no? Porque no nos olvidemos de la inseguridad, de la delincuencia, del incremento de los delitos. Estamos expuestos permanentemente a actos delictivos. Se advierte preocupación y preocupación en los habitantes, en general en el ciudadano común que lo padece diariamente, pero, y como decimos siempre, no se observa preocupación, ocupación de la clase dirigente para hallar soluciones inmediatas o rápidas. La empatía, por citar un ejemplo concreto, casi no existe y en aquellos que tienen la responsabilidad de proporcionar bienestar a los ciudadanos. ¿Cómo les va? Esto es Línea Directa, estamos en vivo por Televisión Regional. Quien tiene el gusto de hablarles, Marcelo Malvestiti. Siempre empezamos de esta manera con un tema en particular que es diferente a los temas que se desarrollan después con los invitados. ¿Cómo te va, Lara? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Marcelo? ¿Todo bien? Bien, bueno, vivimos de esta manera, ¿no? Y a veces nos perjudican ciertas cosas que es ajeno, ¿no? Son agentes externos que muchos dicen, y bueno, son agentes externos, uno no puede hacer nada, pero te perjudican notablemente. Y sí, en tu vida diaria. Exacto. Ir a trabajar, si hay un corte de calle, exacto, te tenés que desviar mucho. Sí, afecta mucho. Y no hay, ¿sabés qué? No hay un mea culpa de los dirigentes. Y no hablo solamente de la dirigencia política, hablo de la dirigencia en general. Que no hay una... ¿Viste? En psicología se dice examen de introspección, claro, examen de lo interior. Claro, sí. Decir, bueno, hay un motivo por el cual ocurren esas cosas. Exacto. Así que, bueno, empezamos así. ¿Vos estás bien? ¿Todo bien? Todo bien, Marcelo. Bueno, gracias por compartir el programa conmigo. No, gracias a vos por dejarme estar. Vamos ahora sí a cumplir. Antes de darle paso, está en primera instancia con nosotros, sentado ya a esta mesa, Ángel Lafata, locutor nacional, referente de la colectividad italiana de la Asociación Familia Siciliana. Pero antes de darle y de saludarlo formalmente a Ángel Lafata, vamos a cumplir con aquellos que nos apoyan, nos siguen, nos brindan todo ese apoyo que nosotros necesitamos para poder estar haciendo un programa de televisión. Estudio AG Abogados, un equipo dedicado a proteger la seguridad jurídica de tus negocios. Nuestro estudio cuenta con profesionales con más de 15 años de trayectoria orientado al asesoramiento de la empresa familiar y del emprendedor. AG Abogados está en Sarmiento 777, piso 7, departamento A, de lunes a viernes de 9 a 17 horas y para contactarlos 341 628 1572. Bueno, ahora sí, Lara, vamos a presentar. ¿Cómo te va, Ángel? ¿Cómo va, Ángel? Gracias. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Lara? Gracias por la invitación al programa. Bienvenido y gracias por estar acá. Es un placer recibirte. Locutor nacional, reiteramos, referente de la colectividad italiana, de la Asociación Familia Siciliana. Bueno, en primer término, Ángel, conducís un programa audiovisual que se llama Tour Italia, de renombre, hace mucho que lo tenés ya al aire, está en este canal precisamente y también a través de YouTube. Bueno, vas permanentemente a ese país. ¿Qué pensás
de los argentinos. Hoy se habla mucho, ¿viste? Se volvió a hablar como años atrás de irse del país. Hay muchos jóvenes que se van, incluso se van no teniendo nada. Dicen, me voy y veo qué pasa. A probar allá. suerte, digamos. Exacto. A probar suerte, ¿no? Exacto. Sí, sí, es una cuestión el tema de Italia principalmente, porque hay muchos más descendientes, tanto como españoles, que ahora cambió la ley en el último momento para hacer la ciudadanía. Y como vos bien decía el programa, yo empecé con Italia por mis orígenes italianos, pero iba a ser España y otros países, pero bueno, tocó la pandemia en su momento y bueno, y ahora estamos retomando de nuevo los lugares. Y el tema de irse, los jóvenes, como cualquier lugar del mundo, vos te vas a un lugar nuevo, tenés experiencias encontradas porque vas a extrañar, o sea, yo vengo de una familia también de mucho desarraigo, mis padres se vinieron en el año 48 después de la guerra, o sea, ellos saben lo que es el desarraigo y yo lo llevo inclusive portándolo. E irse para Italia o para España, vamos a ampliarlo un poco más, y bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Es como irte a cualquier otro lugar del mundo que vos tenés que iniciar de nuevo, y obviamente y más ahora todo este tema de la ciudadanía y todo este tema de que uno tiene que emigrar y tener todos los papeles en regla para poder estar en el lugar, ¿no? Y poder vivir. Cuando tenés la ciudadanía italiana, ¿es otro cantar, digamos, ¿es o no? Sos un ciudadano italiano, o sea, es algo asombroso que muchos dicen, che, tengo que tener la ciudadanía italiana. Bueno, pero la ciudadanía italiana no es solamente un pasaporte. Claro. La ciudadanía italiana implica muchas más cosas, o sea, estamos hablando de uno de los países más antiguos de la humanidad, si hablamos del Imperio Romano, etrusco, y todo eso guarda algo de distinto, porque te están dando una ciudadanía donde vos no naciste siquiera. Claro. Claro. O sea, sos extranjero y bueno, también por tu bisabuelo o tu tatarabuelo podés obtener tu ciudadanía para poder estar como un ciudadano más. ¿Y cuánto demora más o menos hacerse la ciudadanía italiana? ¿Qué temas? Bueno, yo no me ocupo del tema del consulado, pero hago más que nada el programa de turismo, pero sí estoy emparentado con todas las asociaciones. Lleva mucho tiempo porque no es algo fácil, hay que hacer la búsqueda, después hay que ver los turnos que hay en el consulado. Claro. El consulado de Rosario, para que la gente sepa, tiene 7 provincias, no solamente Rosario. Ah, claro. O sea, no está solamente Rosario, hay 150.000 italianos inscriptos en el consulado, o sea que es como si fuese un municipio para 150.000 personas donde hay muy pocos empleados, o sea, no se llega a suplir, porque pasa en el único país del mundo que todos quieren la ciudadanía italiana. No sucede en otros consulados del planeta que la gente quiera tener asiduamente así la ciudadanía. Obviamente que hay demoras, pero por una cuestión de tiempo, te están otorgando una ciudadanía. Y aparte el tiempo que te lleva a vos la búsqueda. La búsqueda, claro. Siempre la tenés que hacer de tu acta de nacimiento hacia atrás de tus padres y vas a ir reconstruyendo todo. Por línea paterna siempre, ¿no? Siempre por línea paterna. Materna también, porque se corta en 1948 hasta que Italia se hace república, porque las mujeres no podían otorgar la ciudadanía, pero por un juicio a través de abogados sí se puede llevar. Lleva más tiempo. Pero sí, muchos están optando por irse a Italia a hacerlo, que tampoco es más fácil. O sea, claro. Es igual que lo otro. Acá tarda mucho más porque no están otorgando turnos. Claro. Eso es lo que tenía entendido, o sea, no hablo en representación de lo que sea consulado ni mucho menos. Lo que sí, hay muchísima gente con esta idea de irse y bueno, pasaportes y todo eso lleva tiempo, se trabaja arduamente, ¿no? A mí me llevó, lo cuento, Lara, creo que te lo he contado, a mí me llevó 3 años hacer la ciudadanía italiana, tuve la fortuna de estar en Italia, en el lago di Como, bueno, conocer otras ciudades europeas también. Y nunca me voy a olvidar la persona que conoce, una persona que vive en Rosario y que conoce sobremanera Italia también, como vos, me dijo una frase que realmente, esto fue en 2001, ¿no? Hace muchos años, era la economía europea, o precisamente la de Italia, no es la misma que hace tantos años atrás, no es la misma hoy, y me dijo, cuando ingreses a Europa te vas a dar cuenta que estás ingresando, valga la redundancia, a un mundo totalmente diferente. Y cuando llegué a Madrid, que hice escala en Madrid, después fui a Milán, me di cuenta, ¿no? Me acordé y me acuerdo tanto de esa frase. Actualmente, ¿eso también es así? O sea, ingresás a un mundo, más allá de que cumplen las leyes, de que, digo, me refiero a socialmente. Nosotros somos latinos, somos hijos de ellos, o sea, hay muchas cosas que son similares. Vos llegás a muchos lugares y decís, pero después ellos zafan porque tienen una economía europea y están
dentro de la comunidad europea. Y obviamente que tienen otras reglas y otras conductas, y han tenido una economía estable muy larga. En el año 69-70 también Italia tuvo inflación. Ahora Italia actualmente tiene inflación. El combustible estaba hace unos años atrás 1,20 €, hasta ahora 1,70 €. O sea, han tenido un proceso, más con el tema de la guerra, más con el tema del coronavirus, han tenido un cambio de su economía. Obviamente que allá hay más políticas para que uno pueda avanzar con respecto a lo que sea la pymes. O sea, Italia zafó toda su economía por la pequeña y mediana empresa. O sea, allá hay muchísimas empresas familiares que albergan a todos sus hijos y pueden trabajar asiduamente. O sea, logran llevar adelante esas economías regionales, donde obviamente el gobierno da dinero a fondo perdido, casi siempre salen bandos o bandi, que son proyectos que aprueba la Comunidad Europea o que aprueba Italia, como España también lo tiene, donde le da eso al trabajador, a la persona que quiere emprender. Obviamente que, como vos decías, hay un cambio de identidad. Yo veía los otros días un periodista haciendo una entrevista sobre un ascensor que no funcionaba en un complejo de edificios. Yo digo, bueno, si vendría acá tendría para hacer más nota. Obviamente que estaban hablando de una problemática de personas grandes que no podían hacer frente a ese tema, que era un lugar de condominio, ¿no? Pero bueno, sí cambia la realidad. O sea, Europa no es el WoW, pero sí tiene sus cosas. Obviamente que tienen más historia, y no es que sean mejor o peor que nosotros. Están como más de acuerdo con el tema de la economía. La política trata de no meterse, sí se mete mucho en la economía, pero tratan de mantener el nivel, o sea, de no bajarlo. Ahora está distinto. Y con respecto al trabajo que recién decía, ¿es difícil para el extranjero, una vez que ya tiene la ciudadanía, conseguir trabajo? El trabajo, mientras está en el proceso de ciudadanía, mientras uno tenga residencia, que pueda hacer la residencia, sí puede tener algunos trabajos. Obviamente que todos no saben esto, pero sí hay trabajo. O sea, no es que te tiran el trabajo que vos quieras, porque hay muchos jóvenes italianos que se están yendo de Europa. O sea, no es la panacea, pero tampoco sucede lo de aquí. O sea, no es que todo el mundo se va a Europa, y también depende de cómo se mueve uno. Claro. Y qué actividad quiere hacer. Porque allá hay muchas personas con sus títulos, con laureas, que ya están recibidos, depende del oficio, la profesión, pero sí, podés caminar tranquilo por la calle. Claro, eso. Tenés arrebatos, pues en grandes ciudades que te tenés que sí, cuidar, sí, sí. pero no es que escuchás una moto y te das vuelta. Claro, como acá. ¿Entendés? Claro. Pero tenés que estar atento, no pasa a la escala que pasa acá. Hubo en su momento Italia, no nos olvidemos, Europa ha tenido etapas difíciles, donde sucedían cosas que no eran buenas, pero en fin, nos pasaba por... Ellos tratan de tiene otro tipo de mentalidad inclusive. No sé si mejor que la nuestra, es distinta. Sí se extraña Argentina cuando no está mucho tiempo. Claro. Se extraña obviamente lo que uno dice, el desarraigo. ¿Y qué ciudades recorriste haciendo el programa? Y habré recorrido unas 50 ciudades. Ahí estamos viendo imágenes. Ahí estamos viendo sí. imágenes. Como fondo, exacto. Sí, ese es el Teatro Benini de Catania, donde está el volcán del Etna. Es uno de los teatros más reconocidos Sí, la verdad que de imágenes... Italia. Es bellísimo. Catania, hay varias provincias dentro de Sicilia. Sicilia tiene 5 millones de habitantes. Catania debe tener 1.200, 1.200.000 habitantes casi en toda la provincia. Y obviamente que todo lo que sea arquitectónico te deslumbra. Los italianos están tocados con la varita mágica, porque la geografía ya en sí, la geografía más la arquitectura natural, por ejemplo, ahí se ven imágenes atrás, lo que es la Catania barroca, esa es la plaza principal donde uno puede ver. Y había un antiguo coliseo, ¿no? Ese es un coliseo que tenía Catania, que fue derrumbado por el terremoto y la lava 7 veces. Oh, O sea, Catania resurgió 7 veces, muchachos. Claro. Bueno, acá una guía, Patricia, que me explicaba bien cómo era el tema de cómo se reconstruía Italia, y el volcán del Etna, que está ahí siempre activo, ¿no? Claro. Tiene clima cálido, y como el nuestro, es como un Bariloche con mar, y esquías mirando al mar Mediterráneo. Y Ángel, hoy si tenés que describir la realidad social, digamos, ¿no? de los italianos, ¿en dónde te centrás si tenés que mencionar uno de los principales problemas que ellos atraviesan, digamos, en sociedad? Nosotros, bueno, estamos dominados por la inseguridad.
por ejemplo, que muchos jóvenes dicen, me voy, no importa si no consigo trabajo, pero me salvo de la inseguridad, que no me maten. ¿Cuáles serían puntualmente, o uno o varios, los problemas que Italia tiene, digamos, ¿no? Yo lo que le escucho a ellos, porque son medio como el tango también los tangos, somos como nosotros. Claro. Lloramos bastante, pero sanamente. Una cuestión es lo que sacaron ahora, es el rédito de cittadinanza. Rédito de cittadinanza. De cittadinanza, que es una subvención a las personas que no trabajaban dentro en la época de la pandemia. Que eso está generando una incertidumbre porque hay gente que lo necesita, hay gente que no, y gente que no sale a buscar trabajo. Y después una alta cantidad de impuestos que se pagan, igualmente como se pagan acá. La burocracia también es importante porque no es que allá está todo sobre rieles, la burocracia es otro de los temas. Y bueno, la guerra esta de Ucrania, que también los ha tenido bastante sorprendidos porque le toca adentro de su patio, o sea, está ahí nomás. Claro. Son los temas. Después, las cuestiones que se ven generalmente, principalmente ellos. Y la inflación, que bueno, que para ellos en los últimos años han estado estable, los ha sorprendido. ¿Una inflación mensual de cuánto tendrán más o menos? Mira, yo no saqué tanto el porcentaje porque no lo vi como acá, y sí sé que el combustible estaba a 1,20, ahora está a 1,70. Esa brecha inflacionaria, viste que a nosotros el combustible siempre nos marca la inflación. Sí. Se alzan los precios en base a lo que se va alzando también el precio del combustible, que es más o menos parejo. Ya tenemos que cerrar, pero bueno, una de las últimas preguntas, la última pregunta, entre el norte y el sur siguen las tensiones, ¿no? Y norte y sur, yo mirá, yo lo recorrí y es igual. Es igual. Bueno, gracias por estar acá. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme y bueno, la próxima se viene a Italia, ¿no? Obvio, hacemos el programa desde allá. Dale. Entramos en la valija, ¿no? Por supuesto. Bueno, Lara, muy lindo, la verdad que sí. Te dan ganas de ir con las imágenes que mostró. Exactamente. Muy lindo. Exactamente. Sí. Yo cuando fui a Italia realmente encontré un lugar extraordinario, pero reitero, no llegué a Roma, por ejemplo, no estuve en Roma. Claro. Ángel conoce toda Italia, yo no conozco el sur, por ejemplo. Claro. Pero me pareció extraordinario todo, ¿no? En general. Son, como dices, son como los argentinos, ¿no? ¿Sí? Son, en cuanto a la personalidad, el carácter, todos son como nosotros, pero bueno. Bueno, un detalle. Vamos a hacer una pausa. Dale, vamos a ir a la tanda y después venimos con el próximo invitado. Así es, va a estar con nosotros el doctor Alberto Davidovich, cardiólogo y director médico de Emerger. Vamos a hablar sobre golpes de calor. Así es. Enseguida volvemos. Estudio biomecánico de la marcha, podología deportiva, análisis del calzado, órtesis de siliconas, evaluación de riesgo de lesiones en pies diabéticos, podología de avanzada, Instagram y Facebook, Mónica Beatriz Mendoza, Catamarca 2031, Rosario, podología Armstrong@gmail.com. Chiesa y Asociados, abogados, estudio jurídico integral comprometido con tus derechos, derecho penal, asesoría jurídica a empresas e instituciones, accidentes y lesiones, ámbito civil y laboral. Corrientes 763, piso 5, oficina 3, Rosario. Contacto 0341 153 165 111. Construcciones Medina, en la localidad de Timbúes. Albañilería, pinturas, remodelaciones y mucho más. Presupuesto sin cargo. Contacto 3476-566-799. Búscanos en Instagram como construcciones.medina. Doctora Daniela Montenegro, abogada, especializada en temas de familia, jubilaciones y sucesiones. Moreno 1427, planta alta, Rosario. 0341 156 245 578. Santería Ángel de la Guarda. Gran variedad de saumerios, atrapasueños, lámparas de sal, fuentes de agua, mayorista y minorista. Enviamos a todo el país. Juan José Paso, 5582, Rosario. WhatsApp 341 360 5655. En Facebook, Santería Ángel de la Guarda.
Bueno, muy bien, segundo bloque de Línea Directa y como lo prometimos, Lara, está con nosotros el doctor Alberto Davidovich, cardiólogo y director médico de Emerger. Pero antes tenés que saludar a quién. Sí, vamos a saludar a Diana, que está en la parte de producción, que antes nos olvidamos, va a pensar que no la tenemos en cuenta. Diana Maraciolo, gracias por estar nuevamente Gracias. con nosotros. Bueno, y ahora vamos a cumplir con otro de nuestros anunciantes, antes de darle paso al doctor Davidovich. HG Motos, concesionario de motos Rosario, reconocidos por el cumplimiento y porque hacen realidad los sueños. Paga tu moto hasta 48 cuotas fijas y sin recibo de sueldo. Sarmiento 1114, Montevideo 6059 de la ciudad de Rosario. Próximamente nueva sucursal en la ciudad de San Nicolás. Para consultar a la gente de HG Motos, que inclusive agregaron ahora el kayak, venden también kayak, esto es también para resaltar, 341 351 1088, 341 644 29 22. Bueno. Ahora sí, entonces, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo va, ¿Qué doctor? tal, Marcelo, Lara? Encantado Gracias. de estar con ustedes. Gracias por estar acá. Bueno, el tema que nos convoca hoy es golpes de calor, Muy importante. también llamado agotamiento por calor. Así es. ¿Cuándo podemos decir que estamos ante un golpe de calor? Bueno, es muy convocante el tema, es interesante porque aparte estamos pasando por climas muy tórridos a los que no estábamos tan acostumbrados. Hemos tenido veranos más benignos, ¿sí? En realidad el golpe de calor es un cuadro clínico grave. Y por otra parte el paciente nunca llama diciendo estoy con un golpe de calor. Hay que arribar a un diagnóstico. El diagnóstico se hace por una sumatoria de cosas, principalmente de síntomas. El golpe de calor podemos definirlo como un cuadro clínico grave caracterizado por un aumento de la temperatura corporal parecido al que tiene uno cuando tiene una fiebre alta. Me refiero a que si tenemos una temperatura normal de entre 35,6 y 36,5 para cualquiera de nosotros, el golpe de calor es una acumulación de temperatura que nos puede llevar a 40 o 41 grados centígrados de temperatura central. A veces se instala lentamente, por lo cual la persona no se da cuenta de lo que está pasando. Puede ocurrir tanto en temperaturas calurosas como ahora, como en personas que trabajan con altas calorías aún en invierno. Fundiciones, hornos de panadería, lugares cerrados sin ventilación ni aire acondicionado, sometidos a esfuerzo. Y dentro de lo que hablamos de esfuerzo también hablamos de los deportistas. Ustedes saben muy bien que por ahí alguien dice, bueno, me invitaron a un partidito, me pongo algo y salgo a correr. Gente que no está acostumbrada y bueno, hace un picado en pleno día de calor, tipo 3, 4 de la tarde. Horario que tampoco es bueno por el tema del sol, a nivel de la piel. Y bueno, se queda atrasado con la bebida, con la toma de agua, y eso ya genera una serie de malestares de las cuales ahora podemos hablar. Sí. Claro. Vos me preguntabas, Marcelo, por los síntomas. Exacto, los síntomas, lo hablábamos fuera de cámara esto, sí. Bueno, los síntomas básicamente son los referidos al aumento de la temperatura. Es un estado febril no infeccioso. Por lo tanto, lo que vamos a tener es, en una primera etapa, enrojecimiento, sudoración con sensación de acaloramiento, que es lo que a la persona le llama la atención, y enseguida empieza a pensar si no se agarró una virosis o algo, ¿no? Claro. Pero no va acompañado de otros síntomas, que no sean específicamente los referentes al calor. Posteriormente empieza con sed, luego empieza con una baja de presión, sensación de agotamiento, signos y síntomas digestivos, náuseas, puede tener vómito. ¿Desmayos puede tener también? Puede tener desmayo, eso ya sería una etapa posterior a la parte cardiovascular. La parte cardiovascular es la hipotensión, el aumento de la pulsación, o sea, una taquicardia, puede generarle arritmias, sístoles fuera de lugar, latidos anticipados, y posteriormente ya cuando el riñón deja de filtrar, porque la temperatura le ocasionó una hipotensión y una vasodilatación extrema, empieza a orinar menos, y bueno, esto se complica. ¿Se complica por qué? Porque ya cuando la persona pierde la capacidad de perder la temperatura a través de la piel se pone pálida y fría. Y a veces el paciente consulta en ese momento y por ahí el médico no se da cuenta que lo que está cursando es un golpe de calor, porque esa ya es una etapa un poco más avanzada de lo que es el golpe de calor. Esto se agrava cada vez más
el paciente puede tener, como vos comentabas, desmayo, estado sincopal, del que tarda en recuperarse si es que se recupera y alguien lo ayuda, y hasta puede llevarlo a la muerte por un colapso sistémico de todo el organismo. Ustedes saben que en los chicos es distinto, por ahí el chico tiene una sudamina, empieza a sudar, a ponerse irritable, llora en forma incontenible, también se pone colorado y transpira, y después se va apagando lentamente hasta que pierde el conocimiento también. Mira. Lo fundamental, recordar en esta época no dejar a nadie arriba del auto, que a veces ha pasado, dejar un chico en la sillita, baja a hacer un mandado, vuelvo enseguida. Sí, son 5 minutos, pero son eternos. Son fatales, sí. Más si por las dudas que no se lo roben al chico, levantan las ventanillas, porque aparte la persona apaga el contacto y se lleva la llave. Sí, ha pasado. Un conjunto de cosas. Y en personas mayores de 65, 70 años en adelante también ocurre cuando quedan en un auto. Fundamentalmente lo que hay que ver es que la persona, por sobre todas las cosas dentro de lo que es la prevención, bueno, no exponerse a temperaturas extremas en verano, acordarse que la piel sufre quemaduras también, la quemadura secuestra líquido del organismo y la lleva a ampollarse o a tener un tercer espacio, eso produce una baja de presión. La insolación también produce dolor de cabeza, trastorno de la visión, visión borrosa, sensación de náusea, vómito, sequedad en la boca, eso es una cosa compatible con las dos cosas. La no exposición al calor es fundamental en los días de sol y hay que ir ganándole a la sed. Nosotros siempre decimos que tanto en deporte como en época extrema hay que ir con 1 litro, 1 litro 200 de agua cargándolo por anticipado antes de exponerse al sol. O a la temperatura. La gente que trabaja en lugares cerrados tiene que tener su botella de agua fría e ir anticipándose a lo que puede pasarle. Igualmente, bueno, está de más decir, ropa holgada, ropa clara, gorro, lentes oscuros, ir anticipándose a la sed, como les decía. Algunos medicamentos, por ejemplo, usados en los trastornos, digamos, de tipo Asperger o tipo de conducta, o algunos estimulantes como la cocaína, algunas drogas sintéticas o semisintéticas, también agravan el estado de la pérdida del aumento de la temperatura y golpe de calor, que a veces no sabemos si la están consumiendo o no, y bueno, eso puede agravarlo y llevarlo rápidamente a un colapso. Y de la parte médica, una vez que un paciente llama con esos síntomas que mencionabas recién, ¿cómo ataca el cuadro? Bueno, nosotros en Emerger principalmente, cuando se realiza la primera consulta, se le da al paciente las instrucciones de prearribo, que en general lo hace el operador o uno de los médicos que están a cargo de la consulta telefónica. Primero se arriba el diagnóstico rápidamente a ver si estuvo sometido al calor, qué edad tiene, qué temperatura tiene. Se le pide por favor que inmediatamente le tome la temperatura si tiene un termómetro a mano. Si el paciente está consciente, darle de a pequeño sorbo para que no vomite, teniendo en cuenta que el sistema nervioso está alterado y el digestivo también. Pequeñas cantidades de agua fresca, no hace falta que sea agua helada, por supuesto. Ponerle paños en la frente y en los pulsos, en las axilas, en los femorales, en los puños, paño frío de la heladera o algún tipo de estos refrigerantes envuelto en algo para que no le queme la temperatura. Mantenerlo sin ropa de ser posible. Vos sabés que hay un cuadro interesante que es que en países donde de golpe hay golpes de calor así, la gente directamente se saca la ropa y se queda desnuda, se olvida que está por ahí en presencia de otras personas. Mira. Es un cuadro casi psiquiátrico, neurológico, que se desencadena justamente por el aumento de la temperatura extrema. Pero bueno, volviendo al paciente que lo tenemos en casa, en cama, bueno, ponerle el aire acondicionado o el ventilador para que se enfríe rápidamente. Y bueno, mientras va saliendo el móvil, nosotros usamos en general drogas tipo dipirona o novalgina, digamos, es el nombre habitual, o algún, digamos, antipirético que sea inyectable para que la acción sea rápida y porque a veces el paciente está inconsciente. Claro. Si el paciente está consciente se le puede dar paracetamol o ibuprofeno en dosis adecuada al peso. Y más si es un chico, y se le coloca un suero, preferentemente frío, se lo enfría primero, no a muy baja temperatura, pero se le coloca una vía con un suero, con lo cual le damos
inicialmente Hidratación. 500 centímetros cúbicos de alguna solución, salina o destrozada. Claro. Fundamentalmente bajar la temperatura corporal y bueno, se lo traslada. Claro, Si el sí, paciente tiene ya síntomas neurológicos, obviamente requiere que se lo traslade porque es difícil recuperarlo de un síncope por temperatura, ¿no? Claro, sí. Doctor, antes decía de temperaturas extremas. ¿No exponerse al sol entre las 10 y las 4 de la tarde está bien? Sí, sería yo lo diría ideal. que ese es el horario que también recomiendan los dermatólogos. O sea que este horario se ha ido corriendo. Ajá. En una época uno decía, bueno, podíamos tomar sol hasta un poco más tarde, pero ahora se ha corrido hacia arriba. Hay gente que dice, pero ¿cómo voy a tomar sol a las 5? Bueno, sí, Claro. sí. Pero es el Claro. horario más adecuado a veces. Bueno, gracias por estar. Muchas No, gracias. al contrario, gracias a usted. Muy amable. Un tema interesante Muy para los interesante. cuidados, Exacto, principalmente. exactamente. Sobre todo, inclusive hidratarse permanentemente, ¿no? Hidratarse es fundamental, aunque Sí. uno no tenga sed, dicen Sí, más de una sí. vez. Vamos a hacer una pausa, pero, digamos, cuando volvamos, Así bueno, es. después de la pausa, tenemos una nota, nosotros Una fuimos... nota, sí, con la médica psiquiatra, Exacto. hablamos del tema de depresión. Hablamos de depresión con la doctora Susana Serravalle, médica psiquiatra. Vamos a hablar sobre depresión. Vamos a cumplir primero con los anunciantes y después cumplimos con la nota también. Retina Rosario, clínica oftalmológica altamente especializada, profesionales de capacitación internacional y equipamiento de última generación. Retina Rosario, en Güemes, 2507, esquina Pueyrredón. Comuníquese al teléfono 435-6965 o por mail a contacto@retinarosario.com. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón. Bueno, muy bien, seguimos en línea directa, Lara, y como lo habíamos anticipado. Sí, como habíamos anticipado, fuimos a hablar con Susana Serravalle, doctora, ella es médica psiquiátrica, y fuimos a hablar el tema de depresión, un tema muy importante, y bueno, vamos a ver qué es lo que nos dijo sobre el tema. Vamos a ir con la primera parte. Doctora Susana Serravalle, queríamos saber qué es la depresión. Bien, una definición entendible. Como todas las patologías psiquiátricas, la depresión es un proceso complejo. De cualquier manera, es decir, está formado por un montón de síntomas y signos, de los cuales los pacientes pueden tener 1, 2 o más. Y no solo eso, que esos síntomas también le van a dar la intensidad al cuadro. Es decir, que sea un cuadro mucho más grave o moderado o leve. En general, hay distintos síntomas que caracterizan a una persona que tiene depresión. Por ejemplo, la falta de fuerzas, el desgano, la falta de voluntad, la tristeza en distintos grados. Ya cuando vamos más, digamos, la tristeza más elevada todavía son cuadros de mucha tristeza, pero la tristeza leve también lo es. Y distintos problemas que pueden llevar a las funciones corporales. Por ejemplo, el problema del sueño. Las dificultades para dormir, generalmente el insomnio, es uno de los elementos de la depresión. Todas estas, digamos, situaciones, una o dos hacen diagnóstico de una depresión. Que generalmente yo no las dejo pasar cuando viene alguien que me dice que está demasiado desganado y que no puede hacer las funciones habituales que realiza o las actividades, que se siente muy bajo en el ánimo, es decir, como que todo le pasa, todo le perturba, todo le hace mal, es la sensación que tiene el paciente. Y
Por eso decía, no dejo de pensar en que esos elementos pueden hacer un diagnóstico de depresión. No necesariamente un paciente, que es lo que yo le explico a mucha gente que viene a verme, no necesariamente tiene que estar en la cama, postrado, sin comer, como para realmente tener una depresión. Puede tener un par de síntomas como los que nombré y tener un cuadro de depresión. Una persona depresiva, doctora, no tiene proyectos, no se proyecta, no tiene iniciativas o puede tenerlo. Sí los tiene. Ajá. Los tiene en un nivel bajo. Ajá. Y si su estado anímico progresa de estar realmente más triste, de no ir encontrándole la solución a ese estado anímico, todas esas otras cosas se van complicando. Digamos, no está separado. Nosotros, todos los seres humanos, el estado anímico forma parte de nuestra vida diaria, o sea que está en todas las manifestaciones. Eso es. Y un síntoma que también hace ya unos años que estamos viendo un poco más frecuente es que una persona que está con agresiones o con ira también puede tener depresión. Esto se ha venido desarrollando, se ha venido, digamos, diagnosticando a partir de que cada vez el diagnóstico es más certero, ¿no es cierto?, con los elementos que tenemos para diagnosticar los psiquiatras, y que a su vez se está viendo que una persona que por allí demuestra episodios de ira, que ustedes están viendo en la sociedad nuestra, que hay, y mundial, episodios de ira, y no siempre son episodios de una persona maníaca, muchas veces son episodios de una persona depresiva. Pero bueno, eso ya lleva todo un análisis más. No sé. Bien. ¿Y qué factores pueden causar que una persona tenga depresión? Sí, para saber eso hay que decir que una persona, un ser humano, tiene una estructura compleja, todos las tenemos, que se llama personalidad. En esa personalidad, ¿cómo se forma, digamos? Porque por ahí uno explica la estructura y dice, claro, sí, está en el cerebro, la mente, todo lo que nosotros interiormente tenemos. Y estructuras muy finas, muy complejas, que controlan el estado anímico. Después, también somos, como seres humanos, tenemos componentes genéticos y tenemos componentes biológicos, constitucionales, aparte de la personalidad, es decir, que estarían todos, ¿no es cierto?, involucrados. Y también los factores que son los que actualmente están más en juego, que son los psicosociales. Es decir, todo ese impacto que tenemos como personas en el medio en el cual nos desarrollamos hace una interrelación bio-psico-social en la cual juegan todos los factores. No sé si soy clara. Es decir, yo no puedo decir que un paciente que venga que tiene depresión es porque tiene un problema en su personalidad, no. Tiene un cúmulo de... Claro, tiene una interrelación de un montón de factores. Empezamos por los genéticos que trae, los constitucionales, que son importantes. Después viene toda la etapa familiar, vamos avanzando con eso, pero en todos esos es inevitable que separemos el factor psicosocial. O sea, doctora, es hereditaria entonces la depresión. Tiene elementos hereditarios genéticos como cualquier enfermedad que tenemos los seres humanos. Desde el punto de vista médico, siempre existe una combinación genética que está. Pero en el caso de la depresión, sí hay, vamos a ver la relación materno-infantil. Si hay una madre o padre con depresión, un hijo o una hija va a tener elementos depresivos en en un porcentaje más frecuente que los de cualquier persona en donde en la familia no hubo cuadros depresivos. Claro. Eso se ve más claramente con el intento de suicidio, que ya es una gravedad extrema de la depresión, ¿cierto? Está dentro del mismo cuadro.
¿Qué pasa? Que hay elementos genéticos ahí que son relevantes. Y bueno, todo eso se suma. Después, si queremos analizar en profundidad, ¿qué le pasa a la personalidad? No sé si puedo seguir. Sí. A la personalidad le pasa que, claro, ustedes dicen, ¿cómo trabaja esto en el cerebro? ¿Qué es lo que pasa? Porque evidentemente uno no se da cuenta de todo esto que está pasando en nuestras estructuras. Sí, hay una forma de trabajo que tiene el cerebro que es a través de la elaboración de sustancias que se llaman neuroquímicas, y esos neuroquímicos van a trabajar en todas las conexiones que hace el cerebro. Son moléculas obviamente muy finas, muy chiquitas, que van a estar, digamos, el cerebro las va disponiendo hacia cada sector. En la depresión, ¿qué pasa? Hay una, fundamentalmente, que ustedes habrán sentido hablar, que es la serotonina. Sí. Y la serotonina tiene un rol fundamental en la depresión. Esa serotonina, si va bajando, el cerebro, ¿qué hace? Recurre, ahí vienen también los otros síntomas, porque el cerebro busca en el organismo quién le provee de serotonina. Porque la necesita para el funcionamiento de todos los estados anímicos. ¿Qué pasa si el cerebro no la encuentra en el resto del organismo? Porque todos los sistemas, la piel, los huesos, todos tenemos con serotonina. Cuando no la encuentra, es allí donde a veces hay que usar un tratamiento con medicación que va a ir ajustando esa serotonina que necesita el cerebro para ir funcionando. Es decir, digamos, en cuanto a lo que es recuperación de la depresión, no solo es, digamos, un proceso individual, sino también es a través de un tratamiento. Totalmente. Se La puede ver depresión, de ambas maneras, digamos. claro, la depresión no se soluciona. Yo no digo curar, porque a veces es una palabra que, claro. ¿no es cierto? Como muchas palabras, es profunda. Yo digo solucionar o resolver lo que el paciente presenta. En este caso, en el caso de la depresión, en cualquiera de estos síntomas, debe ser tratada. Debe ser tratada. Primero diagnosticada. Claro. Porque si yo tengo factores genéticos, si tengo factores en los neuroquímicos, si tengo factores psicosociales que son muy de peso, entre ellos el económico es fundamental, el laboral, lo familiar, la vida del paciente en su interjuego social, toda una serie de situaciones. Yo tengo que ver todo eso en el estudio que hago, diagnosticar, y el tratamiento lleva un enfoque hacia todos esos sectores, ¿cierto? Especialmente. Bueno, ahí estaba entonces, escuchábamos la primera parte, la doctora Susana Serravalle, la primera parte, médica psiquiatra. Así es. Y bueno, ahora vamos a ir a una tanda y luego vamos a ver la parte 2. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. ICA, helados de autor, elaborados artesanalmente con los mejores ingredientes y dedicación en cada proceso. ICA, Marul 667, Rosario. ¿Sabías que podés sanar con la inteligencia de tus células? Memoria celular, consultas personales, cursos, talleres, seminarios. Profesora Adriana Torres, www.hayundia.com. Comunicate al 341-666-0795. Bueno, y ahora, después de los anunciantes, vamos a ver la parte número 2 de la doctora médica psiquiatra que estuvo hablando sobre el tema de depresión. ¿Cómo se manifiesta la depresión posparto en las mujeres? Bueno, no es frecuente.
no es frecuente. Yo en toda mi carrera, que es bastante extensa, tuve algunos casos puntuales, pero en realidad los psiquiatras que hacemos depresión no nos gustan esos casos. ¿Por qué? Porque ahí están en juego dos personas, la mamá y el bebé. Entonces es grave, es una depresión grave. Generalmente pasa porque se trata casi siempre de una embarazada que ha tenido determinados factores en el embarazo. No ha sido un embarazo común, ya sea desde el punto de vista de la obstetricia o desde el punto de vista psicosocial. Claro. Entonces, es un embarazo que ha seguido su curso, pero ha habido elementos. Muchas veces esos elementos se detectan y otras veces no. Porque si esa chica no tiene, digamos, una familia continente o que están atentos o presentes, a lo mejor nadie detectó síntomas. Y cuando se manifiesta, bueno, se va a manifestar después del parto, o sea, una vez que se terminó incluso el trabajo de parto, todo, que el bebé ya nació, que está posiblemente en neonatología o está con la mamá, allí empiezan los pocos días y tiene entre unos pocos días y unos meses para ir manifestándose esa depresión. Es una depresión grave que tiene a su vez muchos elementos. ¿Por qué? Porque hay que ver también la situación del bebé. Si el bebé puede estar con la mamá, en qué condiciones, cómo es el tratamiento de esa mamá, cómo es la familia que rodea, ¿no es cierto? Porque a veces hay mamás que están solas. Hay que ver toda una serie de elementos. ¿Para qué? Para poder realmente no solo diagnosticar, sino poder tratarla a tiempo. Tratarla a tiempo. Requiere tratamiento con medicación. Al chiquitín a la nenita hay que sacarlos de la lactancia materna, claro, porque a ella hay que medicar. Es decir, es una depresión que sin medicación no va. No va. Doctora, usted antes hablaba de insomnio, mencionó insomnio y recientemente mencionó esto de la cura, que no le gusta que hablen de cura. ¿Qué opinión le merece a usted? Yo recuerdo que años atrás se decía que se curaba al paciente con depresión por la cura, a través de la cura del sueño. Sí. Lo hacían dormir a la persona 24 horas. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Eso fue mucho antes de que salieran todos los antidepresivos y todas las drogas importantes que se usan, que en este momento son muy valiosas, son con mínimos efectos secundarios. Lo puede hacer una persona aún trabajando, estando en actividad, pueden tomar esos medicamentos. Entonces, es distinto. Antes lo que se llamaba cura del sueño era un tratamiento, había dos tratamientos para la depresión. Hace muchos años, antes de que salieran, estamos hablando como casi como 20 años atrás, en la Argentina. Sí. Había dos tratamientos, uno era el electroshock y otro era la cura del sueño. Porque un paciente depresivo no había con qué tratarlo. Entonces lo único que tenía la psiquiatría eran algunos que nosotros le llamamos neurolépticos, que son medicamentos como serían antipsicóticos, que son de bajar el nivel de esa persona, llevarla a un estado de sueño. También se usaban algunos anestésicos para llevarla a un estado de sueño, estar internada unos días y después retomar y salir. Ese es uno de los tratamientos que se usó mucho hace tantos años atrás y por suerte ya, no es de uso terapéutico, ahora no sé si se hace o no. Y el electroshock también, pero el electroshock tiene a veces una indicación que es la depresión mayor. ¿Qué es la depresión mayor? La depresión mayor es aquella que eleva el grado de depresión, el grado máximo de depresión. Requiere tratamiento con medicamentos y si ese cuadro no cede, sí es indicación del electroshock. El electroshock es muy simple y es muy breve, no es que va a estar el paciente siempre con electroshock, ¿no? También está indicado en situaciones muy, muy especiales,
porque a raíz de que los medicamentos que tenemos son muy buenos, entonces no se recurre a eso. Bien. Eso era más o menos las dos condiciones antes. ¿Y cuánto puede demorar, digamos, una persona el tratamiento para poder superar la depresión? Otra palabra que no quiero decir, que ya la saqué de mi trabajo, que es de por vida. Es una frase que no quiero usar y dejé hace mucho de usar, ¿no? Porque a veces había médicos que indicaban un tratamiento y decían, esto es de por vida. Yo pienso que nada es de por vida. Lo que sí, el tratamiento de la depresión es prolongado. ¿Por qué? Porque muchas veces viene un paciente o una paciente que se siente deprimida y a lo mejor en 10 días está ya mejor, se reintegra todas las cosas y está perfecta. Pero es poco el tratamiento. Ustedes tengan en cuenta de que nosotros tenemos un sistema complejo en el cerebro. Claro. Entonces, si yo le estoy dando, es como que sí, le estoy dando un poquito de alimento, pero después tengo que seguir. Sí, entonces, es prolongado. No es ni de por vida, ni perpetuo, ni nada. Es prolongado. Sí. Después, a lo mejor en alguna fase del tratamiento, no tiene que solamente... Yo soy muy partidaria de que la medicación tiene un tiempo y que el paciente tiene que trabajar en psicoterapia. ¿Por qué tiene que trabajar en psicoterapia? Porque vive en un medio rodeado de personas. Claro. Entonces yo tengo que enseñarle, si se quiere, proyectarlo a que él se mueva en su medio, no en mi consultorio. Claro. Sí, aparte para que no dependa únicamente de esa medicación. Yo soy antidependencia. Generalmente mis tratamientos son con las dosis necesarias. No me gustan las dosis elevadas de los tratamientos. Trato de ir viendo el control y de cómo va evolucionando y la psicoterapia en paralelo para ver cómo se va ajustando ese tratamiento. En algún momento puede ser que no tomen tratamiento, como hay muchos pacientes que vienen acá y están con psicoterapia sola. Eso es muy valioso, porque ¿qué hizo? Que ese paciente se reintegre al trabajo, a la familia, tenga sus emprendimientos, sus cosas, o sea, se maneje en un medio y no se maneje en un medio con psicofármacos. Claro. Pero también, de acuerdo al diagnóstico inicial, nosotros les decimos, mira, tenés que controlarte, o sea, no dejes de controlarte, no esperes estar mal, que te viniste abajo, que te echaron del trabajo, que se te armó todo un lío en la pareja, no esperes todo eso. Claro. Entonces, y también estaría bueno que usted, que es especialista en el tema, lo haga hincapié, que también cuando una persona está en un tratamiento y está con fármacos, no deje los fármacos por sí solo. Sí. Porque también se ven muchos casos que dicen, yo estoy mejor y dejo. Dejo, exacto. Eso también, estos fármacos no se pueden dejar de golpe. Hay que hacer toda una desnivelación, como uno hace cuando inicia el tratamiento, se empieza de muy poquito, se va nivelando hasta ver la dosis correcta del paciente. Y después se va desnivelando de a poco. Lo que pasa que a veces el paciente viene otro y le dice, toma tal cosa porque a mí me hizo, no voy a nombrar las drogas, pero hay algunas que las conoce todo el mundo. Yo he visto en las farmacias que por ahí las expenden así, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Eso es un control erróneo del paciente. El paciente tiene que controlarse, que un profesional que lo ve en forma neutra, lo ve desde afuera, y dice, bueno, está bien seguir de esta manera o vas manejando esto. Eso, bueno, pero a veces hay otros factores, ¿no? Que por ahí el tema económico pesa y el tema laboral también. Y entonces los pacientes por ahí dicen, yo estoy bien y cortan. Claro. Muchos casos con depresión por producto de COVID y del aislamiento preventivo social y obligatorio. No, depresión, yo no he visto post-COVID. Yo trabajé toda la pandemia, quizá por eso que, mi caudal de pacientes se mantuvo estable porque yo no corté en los 2 años. Entonces, evidentemente que estaban controlados y tenían sus medicamentos, eso sí. Lo que vinieron después, post-pandemia, fueron casos nuevos, pero más que nada por episodios de pánico.
acá yo recibí episodios de pánico y después, bueno, otras patologías así neurológicas que son post-COVID, ¿no? Pero que también venían a verme y bueno, pero específicamente... Ataques de pánico. Ataques de pánico, sí. Bueno, muy bien, ahí escuchábamos entonces la segunda parte de la nota que le hiciéramos a Susana Serravalle, la doctora médica psiquiatra, hablando sobre depresión. Así es. Bueno, Lara, tenemos que cerrar ya, pero bueno, ante todo vamos a agradecer, decir como... sí, a Moda Marena, que me viste cada martes. Están en San Martín 855, Galería del Paseo, local 25, y bueno, pueden encontrar el look para cualquier ocasión que estén buscando. Tiene gran variedad de indumentaria, ¿no? Sí. Moda Marena, ¿no? Voy a ser modelo en cualquier momento. Hay rotación permanente, sí, ¿no? Sí, van trayendo, depende de la época, los colores que estén de moda, así que siempre te asesoran de la mejor manera. Bueno, Lara, gracias por gracias compartir de nuevo el programa conmigo. Hoy también tuvimos, como siempre, invitados importantes, de renombre, gente especialista que viene a hablar sobre temas como ya tenemos acostumbrada toda la audiencia de televisión regional. Gracias. Gracias a vos. Gracias también a Diana Maraciolo por la participación y nos reencontramos la semana que viene. Muy amables.